Y si nosotros los ventilamos, y si nosotros los otorgamos a ciertas personas, pues sí, a lo mejor ellos no nos causan daño, pero los amigos de ellos a lo mejor sí, nos pueden perjudicar física, patrimonialmente o psicológicamente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Adentrarnos un poco a lo que es el tema del dato personal. La normativa nacional e internacional lo define como aquella información que hace, que identifica o hace identificable a una persona. Esto quiere decir que la hace localizable. Cuando hablamos de dato personal, hablamos de plural, hablamos de un conjunto de información. ¿Por qué? El dato personal, o un dato personal por sí solo, no hace identificable a una persona. Un ejemplo muy claro es el nombre. El nombre, hace media hora, Aram Israel Rentería Gómez, pues no le significaba nada. Realmente, si le hacían un comentario respecto a mi persona, ustedes ya saben quién será, saben dónde estará y saben a qué se dedicará. Entonces, eso no me hacía localizable como un sujeto propiamente de robo, de extorsión. Lo que busca la protección de datos personales es que sea un conjunto de información, que sea Aram Israel Rentería Gómez, con su domicilio tal, con teléfono tal, con correo tal, que trabaja en tal lugar, que si estoy casado, en el estado civil, el nombre de mis hijos, dónde estudian, etc. Ese conjunto de información es la que va a ser valedera para los delincuentes. ¿Por qué? Porque van a crear un perfil, porque ellos tienen la paciencia, ellos tienen todo el tiempo del mundo. Ellos no se basan nada más en el, híjole, Aram Israel Rentería Gómez y gana tanto. No. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese Aram Israel Rentería Gómez si ganara, es decir, fuéramos diputados, ganáramos 100,000 pesos, pues sí, pero a lo mejor tengo 2 créditos hipotecarios, a lo mejor soy divorciado 3 veces y tengo que pagar 3 pensiones, a lo mejor tengo una camionetota para que mis esposas estén contentas cada una de ellas y estoy pagando esos créditos. Total, de esos 100,000 pesos, a lo mejor al último me quedan 1,000 pesos en el bolsillo. Y si el delincuente va y me asalta, voy a decir, échame los 100,000 pesos. Híjole, ¿qué crees? Está todo redireccionado. Cuando me depositan, se van a las cuentas y se pagan solitas. Tengo 1,000 pesos, si quieres. El delincuente no se va a arriesgar por 1,000 pesos, obviamente. ¿Sí? Por eso es muy importante que el trabajo del delincuente es crear perfiles, buscar varias bases de datos, identificar al sujeto y decir, ok, gana esto, tiene una casa que a lo mejor ya pagó, o sobre la casa me voy, o sobre los hijos, o a lo mejor no está ni casado y los 100,000 pesos pues van íntegros a su persona. Ese tipo de cuestiones son las que hacen problemática para el ciudadano y un bienestar totalmente para el delincuente. Si nosotros ventilamos cierta información, podemos decir muchas cosas. Si nosotros ventilamos información financiera, obviamente podemos ser sujetos de extorsión, de robo hasta domicilio, de fraude también. Si nosotros ventilamos información como nuestras preferencias sexuales, nuestras opiniones políticas, nuestra religión en muchos casos, podemos ser sujetos de discriminación. Ustedes no saben cuánta gente ha sufrido discriminación laboral por pertenecer a un partido político, por ser de tal origen, por ser de tal religión. ¿Sí? Entonces, ese tipo de información nadie la debe dejar, solamente nosotros y nuestro círculo social. Antes de entrar al tema de lo que es la protección y más allá de lo que es las redes sociales, me gustaría platicarles algo de antecedente. Todos aquí somos estudiantes son estudiantes de leyes, entonces les va a interesar porque es muy importante conocer la normatividad que se está ejerciendo a nivel internacional. Obviamente la primera normativa que mencionó el derecho a la privacidad de las personas fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida en 1948, el cual, como bien lo menciona ahí, otorgaba una debida protección a la vida privada frente a todos. Estaba bien, había privacidad. Sin embargo, lo mencionaba de un modo tan pasivo que no ejercía aquellas medidas de seguridad, no nos decía
qué información es la que debíamos de resguardar, no nos decía qué medidas de seguridad eran las que debíamos de adoptar, no nos decía cuáles eran las sanciones en caso de que un servidor o un servidor del sector público o del sector privado debían contraer en caso de difusión de ese tipo de información. Era pasivo. En Europa, mediante el convenio 108 de Europa, el Consejo de Europa crea este convenio en el cual es el primer instrumento normativo en cuestión de protección de datos personales. En base a todo el mundo, la mayoría del mundo, está ejerciendo la debida protección de datos personales, basándose en el convenio 108. Este es un convenio en el cual ya tienen las medidas de seguridad adecuadas, ya nos dice qué tipo de datos personales son los que debemos de salvaguardar, qué tipos de sanciones son las que van a adoptar cada uno de los servidores que difundan o distribuyan o bien comercialicen con ese tipo de información. Gracias a este convenio, en México se crea una ley federal de transparencia y acceso a la información, mejor conocida como el órgano garante, como el IFAI. Este es el primer instrumento en el cual menciona algo de la protección de datos personales. ¿Por qué digo que menciona algo? Porque el objetivo fundamental de esta ley es la transparencia, es el acceso a la información, es la rendición de cuentas, es el obligar al servidor público a que difunda información sin que se le pregunte, es obligar al servidor público a que no se corrompa, a que no robe recurso público. Ese es el objetivo primordial de esta ley. Sin embargo, en esta ley sí se tiene un capítulo especial, que es el de la protección de datos personales y que se menciona precisamente con los lineamientos, reforzado con los lineamientos y el reglamento, los lineamientos y qué tipo de información es de carácter básico, medio y crítico. Esto quiere decir qué medidas de seguridad vamos a adoptar con datos personales de nivel básico como el nombre, el domicilio, el teléfono, el correo, que en cualquier trámite, o vamos, en la mayoría de los trámites, nos lo solicitan. También nos dice qué medidas de seguridad vamos a adoptar en las de nivel medio. Ejemplo, cuánto ganas en tu trabajo, ejemplo, qué propiedades tienes, bienes inmuebles, etc. Y los de nivel crítico, los que no se deben de conocer por nada del mundo, como son nuestras preferencias sexuales, nuestro expediente clínico, toda aquella información relativa a nuestra salud, esa no se debe de dar. De hecho, esa es el nivel crítico que no deben de tener los niveles de seguridad más canijas en cada entidad, ¿verdad? Obviamente esta ley sí mencionaba una protección de datos personales, sí nos decía algo al respecto, pero no teníamos ese refuerzo normativo para vigilar que nuestros datos personales estén adecuadamente asegurados. En el 2007 surge una reforma constitucional. Aquí había conflicto con otras leyes, por ahí le voy a decir nombres, con registro civil. El registro civil, ellos me decían, es que mi ley nos dice que a cualquier persona puede tener acceso a los apéndices. Aquí lo dice y lo dice hasta el propio Código Familiar ahora, ¿sí? En aquel entonces el Código Civil. Nos dice que cualquier persona puede tener entrada al apéndice. ¿Qué es el apéndice? El apéndice es el expediente completo que uno le da al registro, dígase acta de nacimiento, si es una acta de defunción, el acta de nacimiento, copia del comprobante de domicilio, el IFE, el CUR, etc. Hasta el ingreso nos piden a ver. Ese apéndice nos dicen ellos, según ellos, que es de acceso al público. ¿Quién la solicita? A hoy en día le decimos no. No cualquier persona puede tener acceso a esa información. Solamente tú, el titular de los datos, puede tener acceso a esa información. O bien su representante legal. Eso es lo que nos dice este artículo. Que cualquier persona deberá de tener una debida protección de datos personales. Que no cualquier persona podrá tener acceso a mi información, sea básica, media o crítica, no importa. Sin mi previo consentimiento, nadie podrá tener acceso. Gracias a esta reforma se fueron originando unas más, que en el 2008, un ejemplo es la del artículo 16. Y ahorita les voy a decir el ejemplo que no va dentro del tema de las redes sociales, pero es muy
importante que ustedes lo conozcan, como futuros servidores públicos, que ustedes lo conozcan como ciudadanos, porque pueden ejercer una garantía constitucional. Este artículo 16, esta reforma que se dio, nos dice que cualquier ciudadano puede tener acceso, rectificación, cancelación y oposición de nuestros datos personales, de forma gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos ir a cualquier entidad y decirle, quiero tener acceso a mis datos personales. Tú sé, quiero saber qué información tienes de mí. Ah, pues yo tengo todos tus grados académicos, tengo tus promedios, tengo tu esto, tengo tu lo otro. Excelente. Registro civil, que es el caso que yo traigo ahorita un enfrentamiento bastante duro con ellos. Registro civil, ¿qué tipo de información tengo? Bueno, yo tengo de aquí desde tu acta de nacimiento, de tu matrimonio, y en un dado caso hasta de tu defunción voy a tener aquí. Ok, no hay problema. Este acceso nos lo deberán de dar gratuitamente. Sin embargo, también nos da otra garantía, que es el de rectificar. El registro civil, no sé si han ido a estas maquinitas donde depositan un dinero y sacan un acta de nacimiento. Estas maquinitas, si sale un error en tu información de esa acta, te cobran 270 pesos por hacer una rectificación a un acta por parte de la Dirección de Registro Civil. 260 pesos que ellos le llaman enmienda. Hoy en día esto es totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional, aun cuando su ley, aun cuando su código familiar lo establezca, la garantía constitucional, nuestra Carta Magna, establece que debe de ser gratuita. Entonces, y más cuando fue un error de dedo, fue un error de capturista de una secretaria que por flojera no le pone María y le pone un más al acta de nacimiento. Ese tipo de cuestiones, si ustedes como abogados lo deben de saber, o lo van a saber en los próximos años, que es muy importante que el acta de nacimiento, el nombre completo, venga bien. ¿Por qué? Porque si en un juicio sucesorio no viene, pues no eres sujeto de alguna propiedad ni de algún bien por parte del difunto. Entonces sí debemos de tener cuidado, y esta es una de nuestras garantías. Otra garantía es la de cancelación. Nadie lo conoce. Esta de cancelación es muy común y se puede dar mucho en el Ministerio Público. En el Ministerio Público tú vas y presentas una puede o no resolverse. Sin embargo, lo que nos dice la garantía constitucional es que causa ejecutoria. Si concluye ese procedimiento penal y todos los datos que nos recogió el Ministerio Público, y que ya saben que es el nombre, que es el domicilio, el número de hijos que somos, la preferencia sexual, la opinión política, nos piden mucha información, el tipo de sangre, etc. Esa información yo le puedo decir después al Ministerio Público que tengo un derecho constitucional y que quiero que se cancele en tu base de datos toda esa información. Puedo decirle, ¿sabes qué? Toda esa información que tú me recogiste hace un año, cuando iniciamos este procedimiento, quiero que la canceles. ¿Por qué? Porque todas las bases de datos, y lo vamos a ver adelante, como las grandes empresas, desde las grandes empresas, no se diga en el sector público, todas las bases de datos son susceptibles de ser hackeadas, de ser robadas, y al robarlas, obviamente los malandrines, o las venden a empresas, a bancos, a instituciones, agentes de viajes, de carros, y por eso nos bombardean con este correo basura, por eso nos bombardean en nuestro domicilio, en nuestro buzón, con tanta publicidad de viajes, de carros, bueno, etcétera. Es por eso, ellos venden eso. Bueno, fuera que nada más fuera de ese problema. Hay gente que no nada más utiliza esa información para promocionar su empresa. Hay otra que lo utiliza para extorsionarnos, para robarnos, para crear ese perfil. Y les voy a decir una cuestión. A lo largo de nuestra vida dejamos una estelota de datos personales. Y díganme si no. Blockbuster, para rentar una película, dejamos nombre, domicilio, teléfono. Y correo electrónico por si queremos que nos lleguen por ahí promocionar. Para una biblioteca pública, para sacar un libro, nos recogen nombre, domicilio, teléfono y a veces hasta leer CURP, por si no, para que no nos robemos el libro.
McDonald's, o estas empresas de comida corrida, también nos recogen un sinnúmero, Domino's Pizza, nos recogen también un sinnúmero de información. Imagínense, vamos a pensar de un modo maleante, de un modo que pudiéramos perjudicar y causar un daño a esa persona. Yo soy un hacker y robo, así de sencillo, la base de datos de Domino's, de Blockbuster y de una biblioteca pública y de una secretaría de donde esté trabajando Arana Calderón. Robo todos esos bases de datos. ¿Qué voy a hacer yo, delincuente? Voy a crear un perfil. ¿Qué me va a decir Blockbuster? Ok, las personas me dicen nombre, domicilio, teléfono, sí. Pero no es lo importante eso, es el historial que tengo con cada una de las empresas. Blockbuster me va a decir qué tipo de película renta. Renta de acción, ok, le gusta acción. O renta pornografía, vive solo. O renta películas infantiles, mira, tiene por lo menos un hijo, tiene familia. Renta romántica, tiene una pareja, etcétera. Ese tipo de información la van guardando. ¿Qué te dice Domino's Pizza? ¿Cada cuándo pides una pizza? Cada jueves, cada miércoles, 2x1, o cada fin de semana. ¿Qué tipo de pizza pido? No, pues pide una individual. ¿Qué quiere decir? Vive solo. Conjunto con la película, está solito los viernes en la noche. Pide una familiar, mira, por lo menos tiene un esposo y un hijo. ¿Por qué? Porque en esos días comúnmente renta infantiles, etcétera. ¿Qué tipo de lecturas tiene? Es como el FBI. Ellos tienen toda nuestra información y conocen todo de nosotros. Es lo mismo el delincuente. Ellos crean ese perfil y saben qué día y a qué hora nos pueden atacar, gracias a estas bases de datos que él hackeó. Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado de qué tipo de información y a quién le damos, sobre todo, ese tipo de información. Otra garantía constitucional,